Todos, esta mañana damos la bienvenida a cada uno, aún desde sus hogares y aquí en este lugar, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Gracias por su respaldo, por su gran apoyo, por estar ahí siempre dispuestos para el Señor. Ese es lo que es una iglesia. Precisamente hoy quiero resaltar y dar una pequeña serie acerca de lo que es la iglesia. La iglesia, vamos a hablar de la iglesia. Y hay muchos conceptos de iglesia, etcétera, pero leamos allá en Efesios 4, del 1 al 7, dice la palabra del Señor. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y hay un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Habla mucho de la unidad. No son varios señores, no son varios Cristos, no son varios cuerpos. Dice que un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, es un espíritu. Es una sola fe, no es varias. Es que te tiene fe allá y aquí tenemos fe y nosotros creemos y nosotros creemos. Eso no es la iglesia de Cristo, es una sola fe. Esa es la iglesia. O sea, es muy importante resaltar aquí en la tierra en qué consiste la iglesia de Cristo. Bueno, un solo bautismo, etcétera. Entonces, mis amados, en la iglesia se habla mucho de evangelismo, por ejemplo, de la salvación, en términos de alcanzar personas o en términos de que somos salvos. ¿Cuántos somos salvos? Aleluya. Pero también hemos notado que el individuo, la salvación es individual, ¿cierto? La salvación es individual. Por eso es que Dios no es abuelo, ni Dios es tío. Dios es Padre. Y como Padre, cada uno de nosotros somos hijos. Y nos ha llamado y nos ha adoptado como algo individual con Él, una relación individual, personal, que va creciendo, desarrollándose como hijos en esa relación con el Padre, que a través de Jesucristo, el primogénito precisamente, nos adoptó y nos hizo en esa relación profunda con Él. Entonces, la conversión, cuando nos convertimos al Señor, aunque es una relación individual, somos conducidos y inmediatamente, al ser salvos, entonces somos incorporados a un grupo. A ver, ¿cómo? Quiero aclarar muy bien esto porque es que el concepto de iglesia es importante. Cuando nos convertimos al Señor, cuando recibimos a Cristo en el corazón y cuando somos salvos, entonces somos incorporados a un grupo. Llamémoslo así por ahora, el cuerpo de Cristo. Somos añadidos como miembros del cuerpo de Cristo. Somos añadidos a la familia de Dios como hijos. O sea, ya no estamos solos. Ahí está la diferencia. En la salvación es una salvación individual, que cada uno crecemos a nuestro ritmo, que vayamos enfrentando nuestras áreas al Señor. Pero somos incorporados. Aunque nuestra relación con Dios es tan personal y tan individual y de crecimiento tan importante, pero nos lleva hacia algo. Nos incorpora a un cuerpo, nos incorpora a una familia, nos incorpora a un estado de comunión los unos con los otros. Bueno, entonces, mis amados, lo que quiero decir es que la conversión nos conduce o nos debe conducir a la comunión. A la comunión y al compañerismo como un grupo de creyentes. O sea, nosotros somos islas, por eso es importante el congregarse,
Por eso es tan necesario el pertenecer, porque no somos islas o no somos independientes, porque tan pronto nos convertimos somos conducidos a la comunión. Y este grupo de creyentes que están en comunión se llama iglesia. Iglesia, ahora estamos entendiendo el contexto de iglesia. Entonces, por eso el tema de hoy es la naturaleza de la iglesia. Y vamos a hablar estos días las diferentes iglesias, qué tipo de iglesia, qué es lo que Dios quiere con la iglesia. Pero hoy vamos a hablar solamente de la naturaleza de la iglesia. El por qué la iglesia. Eso es lo que estamos resaltando en esta mañana. Bueno, aunque designado y descrito de distintas maneras, este conjunto de creyentes es oficialmente llamado en la Biblia iglesia. Muchos lo nombran de muchas maneras, pero en la mente de muchos la palabra como que se iguala o se identifica a cristianismo. Pues es allí donde la mayoría de la gente, digamos, encuentra su único testimonio acerca de Cristo, porque ahí le hablamos de Cristo y del conjunto de creencias y prácticas que identifican al cristianismo. Por eso hablamos de sana doctrina, de mala doctrina, pero la iglesia, ¿sí? Siempre identificamos algo. Aleluya. Pero para muchos, el único indicio concreto del cristianismo es la iglesia. O sea, relacionan tanto el cristianismo con la iglesia, no más. Pues, mis amados, no podemos ignorar la asistencia de ella, de la iglesia, sin el cristianismo, claro, obviamente. Y la existencia de ella no es separada del cristianismo. Entonces, hermanos, muy pocos, incluso hay algunos creyentes que no saben bien lo que es la iglesia. Y eso es muy triste. Muchos van a las reuniones, pero no saben el concepto de iglesia. Van, vienen, inclusive muchos inclusive llegan, se dejan influenciar tanto por los conceptos de las redes que dicen no es necesario congregarse. Peor todavía, no saben lo que es iglesia, no conocen exactamente lo que es iglesia. Por eso es necesario para nosotros, mis amados, enfatizar y entender este contexto de iglesia para hablar de iglesia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y algunas otras designaciones respecto a la naturaleza de la iglesia. Entonces, en primer lugar, vamos a ver algunos conceptos variantes de lo que se entiende hoy en día como iglesia. Porque parte de la falta de entendimiento tiene que ver con los conceptos que la gente tiene de la naturaleza de la iglesia. El uso de la palabra iglesia pone en alto relieve digamos así, la multiplicidad de conceptos que se adhieren a ello. Hay muchos conceptos acerca de iglesia. Por ejemplo, se emplea el vocablo iglesia para referirse al edificio. Voy a la iglesia. Y entonces se enfatiza es el edificio, un lugar. Para muchos la iglesia es un lugar donde se lleva a cabo ciertas actividades asociadas a la práctica religiosa. Y por eso cuando se asume ese contexto, ese concepto del lugar o como edificio, entonces es donde se va perdiendo el verdadero sentido de lo que es la iglesia o lo que el Señor quiso establecer como iglesia. Por eso para muchos la iglesia es un lugar donde se lleva a cabo todos esos procesos, digamos esas prácticas y donde nos reunimos para algo. Bueno, ¿cuál es ese algo? Sí, leemos la Biblia, sí, nos reunimos y hasta el otro domingo y chao, ya volvemos. Entonces la iglesia en ese contexto es un santo recinto. Eso es lo que es el concepto de iglesia en ese momento, es un santo recinto, no más. Por eso, mis amados, por equivocado y antibíblico que sea, en muchas partes este concepto está presente y en muchas personas ese concepto está presente como un edificio. No es difícil imaginar las distorsiones que hace al cristianismo el pensar en la iglesia como un lugar en el cual nos reunimos para recibir atenciones especiales. Este viernes es el lugar tal, va a haber esa reunión de milagros, por ejemplo. ¿Y qué pasa? ¿Será que uno hace milagros fuera? O ven por tu milagro, pero ubican el lugar. Mis amados,
ese contexto, digamos así como la palabra amor, la palabra iglesia también se ha tergiversado, se ha corrompido también, se ha enredado tanto que por eso la iglesia no tiene la fuerza suficiente para emprender el mandato del Señor. También otro contexto, otro concepto, estamos hablando de conceptos variantes, otro concepto de iglesia, a veces se piensa como un término que se emplea al referirse como a un grupo de practicantes de un culto religioso. La iglesia tal, es un grupo de practicantes de un culto religioso. Por eso, mis amados, los que así piensan son grupos particulares y la palabra iglesia señala lo que tienen en común. Ese grupo allá cantan en la alabanza, en ese grupo allá es para los jóvenes, en ese grupo es para, y se enfatiza se enfatiza como o no como la palabra, se hace énfasis en un solo aspecto. Y por eso se identifica esta iglesia, la iglesia de la alabanza solamente, o la iglesia de la juventud solamente jóvenes, no más. Y así, hay muchas especificaciones y por eso es que se malinterpreta la iglesia como un grupo de practicantes de un culto religioso o con un énfasis específico. Entonces, mis amados, también la iglesia, basado en todos estos conceptos, es un término abstracto. Es como, por ejemplo, la palabra silla, la palabra cajón. Y así vemos la iglesia como un término abstracto, porque no es solamente una silla, son varias sillas. Entonces definimos la iglesia como la iglesia allá y la iglesia allá. Entonces es un término abstracto que esa es diferente a otra, porque empezamos a tomar los términos de iglesia, porque hay muchas iglesias. Y cuando vemos que hay muchas iglesias, entonces tomamos la palabra iglesia como un lugar o con un énfasis específico. Así pasa hoy en día. Se piensa iglesia pensando en el contexto de que hay muchas iglesias y por eso se vuelve un término abstracto, porque tienen algo en común. Entonces, mis amados, la iglesia a veces también hay una distorsión de que se entiende como un grupo de entidades separadas, pero algo que tienen en común. Es una entidad separada, la iglesia X, para no nombrar auténticas las cantidades de iglesias que conocemos o que escuchamos. La iglesia X es una entidad separada, pero pertenece en algo común con todas las iglesias, porque todos cantan, porque todos tienen la palabra, etcétera. Pero esa ya es la iglesia tal, la iglesia de tal. Entonces, mis amados, la iglesia del pastor tal, la iglesia de tal nombre, ¿me entiende? Entonces, ese es un concepto porque pensamos que son grupos de entidades separadas que tienen algo en común. Otro concepto también, los conceptos variantes también hay que identifican a la iglesia como una organización, una jerarquía o una estructura. Digamos más concreta para nosotros, como una empresa. Entonces, este concepto muchas veces va de la mano con cierto concepto de gobierno de la iglesia. Por ejemplo, para un ejemplo, los medios de comunicación, actualmente, los medios de comunicación en nuestra cultura parece tener ese concepto de iglesia, como un ente, como una organización o como una jerarquía o una estructura. ¿Por qué? Por ejemplo, hay publicaciones que dice la iglesia, dice por ejemplo, la iglesia estuvo en contra del aborto, porque el representante de tal iglesia dijo que estaba en contra del aborto. Entonces no nombra a tal iglesia, sino la iglesia, ¿sí? Porque lo ven como una entidad jerárquica. La iglesia se pronunció contra tal situación. La iglesia no apoya esto, la iglesia está apoyando esto o aquello, en la paz, por ejemplo. La iglesia de los medios de comunicación dicen eso. La iglesia está apoyando el proceso de paz, un ejemplo. ¿Sí ves? Entonces nombra la palabra iglesia, pero su contexto, ¿a quién se está refiriendo? ¿A nosotros? ¿A la iglesia de Cristo? ¿O a qué iglesia se está refiriendo? ¿Sí ves? Entonces, eso es importante entender, todos esos contextos de iglesia.
Por eso, mis amados, la idea viene de fuertes movimientos dentro de la cristiandad que conciben a la iglesia como idéntica en una estructura, es una estructura de su movimiento. Por eso, mis amados, de acuerdo a este concepto, por ejemplo, sean romanos o ecuménicos, lo esencial de la naturaleza de la iglesia en ese contexto es la unidad institucional. Cuando son iglesias, cuando se entiende el concepto de empresa, organización o estructura o jerarquía, ya se está pensando en una unidad institucional de ella, a tal grado que lo ponen como la verdadera marca de la iglesia. Como por ejemplo la Iglesia Católica, tiene su institución, tiene su jerarquía, tiene toda una organización interna y eso parece la verdadera marca de la iglesia, y por eso la autoridad máxima no es la palabra de Dios. La autoridad máxima, ¿cuál es? Es la tradición, son los dogmas, porque tiene concepto de iglesia y nosotros recibimos ese concepto en nuestra cultura religiosa y la aplicamos también a veces dentro del contexto cristiano o en la iglesia de Cristo. Pero también, mis amados, en este reglón no es difícil imaginar las distorsiones que hace el cristianismo al pensar en la iglesia como una estructura o una jerarquía. A veces decimos, sí, es que la iglesia romana tiene jerarquía, la iglesia católica romana, pero entre la iglesia y el contexto cristiano evangélico también. Por ejemplo, las denominaciones han hecho mucha división en la iglesia de Cristo. Claro, tiene su propia jerarquía también, tiene su propia institucionalidad, aleluya, tiene su propia estructura. Las iglesias, muchas iglesias históricas, por ejemplo, desde la Reforma, etcétera, y se han fortalecido como una estructura también. Entonces, la iglesia luterana, por decir algo, la iglesia bautista, son tradicionales, por ejemplo. La iglesia presbiteriana, etcétera. Entonces, estamos pensando, esa es la iglesia, pero un momentico, ¿la iglesia qué es? Por eso lo más importante es saber y pertenecer, y en 8 días vamos a hablar de los diferentes tipos de iglesias, porque es importante entender que si pertenecemos a la iglesia de Cristo o no, que es la que vale. El nombre es superficial. Además, el nombre que se da a una entidad cristiana es por conceptos jurídicos, no más. Pero se ha llegado hasta el punto que ya se vuelven como identificación, y esa es la iglesia. No, la iglesia no es eso. En nuestra época secular, mis amados, se ve a la iglesia como otro concepto también, es que se ve a la iglesia como una institución sociológica, o sea, una manera en que los seres humanos nos relacionamos entre sí, y por eso se crean entidades sociológicas. Tenemos un fin, un mismo propósito. Entonces, como somos sociables, entonces nos reunimos basado en un propósito. Y según este concepto, los seres humanos tienen la tendencia de formar grupos de interés común. Igual, un grupo de interés común, por ejemplo, se me ocurre a mí, un partido político tiene un grupo de interés común. Una sociedad, digamos, una sociedad, ¿cómo se llama? Una sociedad, llamémoslo, comercial, también tiene un interés común, van hacia un fin. Entonces, hay intereses comunes que nos unen y forman algo social en el arte, en el deporte, en la política, como dije ahorita, en el comercio, etcétera, etcétera. Inclusive, hay grupos sociales que se unen con un fin en el sentido supersticioso o ritual o culto, curiosidad en lo oculto, como ejemplo los masones y la nueva era y todo eso. También son sociedades que se unen, igual como se une un grupo para formar una iglesia. O sea, es fácil. Y por eso
Como decía hace tiempo una persona, uy, usted sí es fácil, yo sí voy a dejar mi trabajo, voy a ponerme a pastorear porque eso da mucha plata. Se pueden hacer muchos grupos con fines diferentes porque es un fin social. ¿Sí ves? Socialmente nos une algo. Entonces, mis amados, según este concepto, como institución social, la iglesia sociológica, entonces, según este concepto, la iglesia es un producto completamente natural del ser humano que brota de su naturaleza social. ¿Se acuerda que los filósofos, por allá Aristóteles decía que el ser humano es un animal social? O como se dice, somos sociables por naturaleza. Nosotros somos individuales, no somos creados para nuestra soledad, fuimos creados para socializar. Por eso esto nos ubica dentro de una sociedad. Aleluya. Pero la iglesia no es una institución sociológica. ¿Por qué? Porque la iglesia, según lo que dice la palabra, es una institución sobrenatural, creada por Dios. La iglesia es algo sobrenatural creada por Dios. No es una cuestión de socializar o una cuestión humana, que nos formamos aquí un grupo y aquí miramos y entre todos vamos a cantar y entonces vamos a escuchar la palabra, etcétera. Eso no es iglesia, que es parte de la actividad, es diferente. Entonces, mis amados, hay muchas distorsiones con todos esos conceptos que acabo de dar. Hay muchas distorsiones que hacen al cristianismo al pensar en la iglesia como una entidad natural que brota de una sociedad natural humana. Entonces, segundo punto, vamos a ver el concepto bíblico. Ahora sí, metámonos ahora sí en el concepto bíblico muy rápidamente. Y precisamente fue la reforma del siglo XVI, fue la reforma del siglo XVI lo que trajo de nuevo a primer plano la verdad acerca de la naturaleza de la iglesia. Estamos hablando de la naturaleza, el por qué iglesia. Recibimos al Señor y qué hermosa experiencia y llegamos y bueno, ¿y ahora qué sigue? Entonces ahí donde quedamos y obviamente somos incluidos dentro de una comunión. Estamos incluidos dentro de un grupo y ahí está la diferencia. Cuando Pedro aquí declaró que Jesús era el Mesías prometido, Jesús respondió con una afirmación que trasciende toda la historia. Allá en Mateo 16, 18 al 18, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué declaración! ¡Qué roca esgrimió Pedro! ¡Qué fundamento dijo Pedro! Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue una declaración que trascendió y trasciende a través de toda la historia. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, fue una revelación del Espíritu Santo manifestándose a la humanidad a través de Pedro en esa declaración. Y por eso concluyó Jesús. Y mire lo que dijo en el versículo 18: yo también te digo que tú eres Pedro. Hay un juego de palabras ahí. Petros, que es piedra también, o roca pequeña. Y sobre esta roca, ¿qué roca estaba hablando Jesús? Sobre esa declaración que dio. Sobre esa roca, sobre ese fundamento que acaba de expresar Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que Satanás a través de la historia ha tratado de destruirla, de tergiversar, incluso trayendo términos, como lo acabo de expresar ahorita, conceptos cerrados de lo que es una iglesia. Edificaré mi iglesia. La iglesia no tiene propietario aparte de Jesús. Por allá en Hechos 20,
28 creo que es la palabra, no me acuerdo el versículo en este momento, por eso no está anotado ahí, pero Pablo cuando se reunió con los diáconos y ya se iba a despedir porque ya sabía que iba para Roma y bueno, su historia iba a cambiar. Entonces fue el último discurso con todo el liderazgo de la iglesia y les dijo que ten cuidado de vosotros mismos y de la palabra, donde el Espíritu Santo los puso como obispos para pastorear la iglesia. ¿De quién? Para pastorear la iglesia de Jesucristo. Y Jesús acaba de decir, edificaré mi iglesia. Y allá en Hechos 20, Pablo le resaltó a todo liderazgo, pilas, cuidado, el Espíritu Santo los puso con un propósito, para pastorear, pero no para pastorear su propio rebaño, ni su propia empresa, ni su propio imperio, ni para pastorear lo que usted cree y su nombre sale por todas las redes sociales. Pila, el Señor le dijo, el Espíritu Santo los puso para pastorear la iglesia de Jesucristo, pero mire el sello, la cual Él ganó por su propia sangre. La cual Él ganó por su propia sangre. Qué tremendo. Qué tremendo. Bueno, para que estamos mirando, mejor miremos ese versículo porque veo que me pusieron otro versículo ahí. Pero es Hechos 20. Hechos 20. Aleluya. Es tremendo. Y dice, aquí estoy en 21, Hechos 20. Dice el versículo 28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. No hay otro sello que de la iglesia de Cristo. Él la compró con su propia sangre. Quiere decir que si tú estás en la iglesia de Cristo, quiere decir que tú eres de Cristo. Él te compró a ti, no fue el pastor, no fue el obispo, no fue la eminencia. Dios sí puso ministerios con un propósito, pero todos son siervos de Dios. Todos son del Señor, claro, todos somos del Señor. Aquel eminente o ministro o nosotros que estamos al frente de una congregación, también somos comprados por la sangre del Cordero y por la gracia y la misericordia de Dios somos alguien igual que cualquier miembro de la iglesia de Él. Esa es la diferencia. Por eso, mis amados, el fundamento de la iglesia, ya poniendo como base esto, entonces podemos continuar hablando del concepto bíblico de la iglesia. Y bueno, ¿y por qué cambió todo entonces? Solo bastó 3 siglos después, porque Jesús estableció el fundamento de la verdadera iglesia, que era Él. Bastó 3 siglos, ya en el año 300, después de que se estableciera la iglesia a través del Espíritu Santo, que cuando Satanás intervino para destruir la iglesia, la tergiversó y todo el concepto de iglesia. Y entonces, debido a la persecución del Imperio Romano, se politizó y se institucionalizó como una organización gubernamental por más de 1200 años. Se institucionalizó como una organización político-religiosa por 1200 años. Qué tremendo. Por eso los primeros papas fueron los emperadores del sistema romano. Y a partir por eso vienen los concilios donde se fundamentaron los credos y las órdenes religiosas existentes hasta hoy. Todas esas doctrinas que fueron antibíblicas fueron implementadas en los concilios a través de la historia. Por eso, mis amados, por sus aspiraciones políticas, la iglesia misma se transformó en una de las concepciones equivocadas de su naturaleza. La iglesia se tergiversó ese concepto y no solamente creó el error, sino también lo practicó y lo sigue practicando a través de todo este proceso histórico. Pero llega un momento que aparece la reforma religiosa del siglo XVI y ahí
en el siglo XVI, donde el propósito de la reforma es volver a la fuente. Ese fue el propósito de la reforma. Volvió a la Biblia y a la iglesia primitiva para hallar y para entender y para encontrar el concepto verdadero de la iglesia, y se encontró con el concepto expresado en el credo, en las palabras Communio Sanctorum. Bueno, voy a traducir, es que mi latina. Entonces, significa comunión, comunidad de santos, comunidad de santos. Para los reformadores de la iglesia, y a partir de ese momento, no era otra definición, sino la comunión de los que creen y son santificados en Cristo. Aquí quiero resaltar algo y el concepto de iglesia, mis amados. Pero antes de eso, aquí puse una definición de iglesia de uno de los credos que después, hubo varios credos, de Nicea, el credo de Westminster, el credo también de la época Helvetia. Y por ejemplo, dice así, uno de los credos para afirmar lo que es el concepto de iglesia. Dice, es una compañía de los fieles llamados y reunidos de entre todo el mundo, una comunión de todos los santos, es decir, de aquellos que verdaderamente conocen rectamente, adoran y sirven al verdadero Dios, en Jesucristo el Salvador, mediante la palabra del Espíritu Santo, y los cuales por medio de la fe son participantes de todas aquellas buenas gracias que son ofrecidas gratuitamente mediante Cristo. Bueno, y así las otras confesiones fueron añadiendo, enfatizando más este concepto de iglesia, y enfatiza también que Cristo como cabeza de la iglesia y como novia del Cordero. Entonces, mis amados, de acuerdo a estas definiciones de credos, hay una palabra que resume todo, y lo quiero resaltar, y por eso ahí define lo que es iglesia. Y es la palabra comunión, comunión de todos los santos. Nosotros estamos en comunión, o sea, la iglesia en todas sus formas, en todas sus manifestaciones y organizaciones, tiene una sola esencia. No hay varias iglesias que tienen ciertas características en común. No son varias iglesias, sí, se reúnen, pero son cristianas, y está ya una y está, no, todas deben tener, la iglesia de Cristo tienen una característica, una sola esencia. No hay varias iglesias que tienen ciertas características en común, sino una sola iglesia cuya esencia es singular. La esencia. Y en cualquiera de sus formas, ¿cuál es la esencia? La esencia es comunión, es la de ser una comunión, o sea, unión común, ¿se acuerda? Común, unión. Y de ese término se deriva la palabra comunidad. También esa palabra comunidad se ha dañado y se ha tergiversado, y comunidad ya vemos que era de un barrio, la comunidad es de una zona. No, la palabra comunidad, pero bueno, no vamos a hablar de comunidad, sino comunión, que es más enfatizada. Podríamos llamar, por ejemplo, la iglesia, allá dice comunidad de discípulos de Jesucristo. Entonces podemos decir entonces que la iglesia es una comunidad de discípulos de Jesucristo. Pero mejor decir, la iglesia es la comunión de discípulos de Cristo. La comunión de los santos es una comunión. Miremos este término en la Biblia que implica comunión y nos aclara la importancia de estar en un grupo en comunión. Primero, ¿con quién? Con Cristo, mi relación con Dios, y esa comunión con Dios me une para poder estar con mi hermano y mi hermana que también está en comunión con Cristo, y entonces estamos en una comunión que nos ayuda y nos sostiene. Miremos algunos ejemplos rápidamente en que implica comunión. En el amor de Dios. Aquí quiero resaltar una palabra que nos aclara esta situación de participar unos a otros, y es unos a otros. Eso es comunión, unos a otros, unos a otros. Voy a tomar varios ejemplos rápidamente, pero hay muchos en la Biblia. Bueno, Romanos 13:8 dice, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.
Yo, si no pertenezco, si no me reúno con un propósito de comunión, entonces no puedo amar a la otra persona. Por eso es importante el reunirse. No es un capricho. Ay, es que nos quieren tener allá sentados y para que vean harta gente. No es un capricho. Además es una orden del Señor, no dejando de congregarse. Pero más que eso, es algo más. Por amor a Dios, es que yo quiero compartir con los hermanos que también fueron lavados y limpiados como yo por la sangre del Cordero. Y ahí nos da instrucciones de cómo debemos actuar los unos a los otros. Bueno, en el amor de Dios. Yo resumí muchas porque hay muchos. Pero en Gálatas 5:13 también dice, al final, Gálatas 5:13 dice, servíos, mire, bueno, vamos a leerlo todo. Pero vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Pero ¿a qué quiero llegar? Sino servíos por amor, los unos a los otros. Otra vez, los unos a los otros. Debemos servirnos por amor. Por eso hay tanto conflicto dentro de iglesias. Porque hemos malinterpretado el contexto de iglesia. Iglesia es comunión. Usted viene aquí, es a tener comunión con sus hermanos y en torno al mismo Padre. Y tenemos esa invitación del Señor para que juntos en comunión podamos desarrollarnos. El saludo, por ejemplo, otro ejemplo aquí de unos a nosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Saludaos. Qué tremendo. Pero unos a otros. Y hay gente que no saluda, no tiene comunión, no quiere tener comunión. Otros saludan demasiado. ¿Sí me entiende? Entonces, ahora miremos, teniendo una buena relación. Gálatas 5:15. Todo esto implica comunión. Comunión. No es comunicación. Y no estamos hablando de comunidad porque yo no quise tener ese término porque es que comunidad se tergiversa mucho. Pero comunión es lo que Dios quiere de nosotros. Es donde desarrollamos el amor. Donde yo tengo que aguantarme a la persona por su carácter, por su actitud, por sus palabras, por muchas cosas. Entonces Dios me ayuda y empiezo a desarrollar el amor en mí. Y miren lo que advierte aquí, por ejemplo, en las relaciones. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, ¿sí ve? Unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El versículo 26, aquí de Gálatas 5 también, Gálatas 5, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ya dijimos que el amor, ¿por qué? Si yo veo que un hermano llegó con semejante, Dios le aparejó una, digamos, no sé, un super apartamento, por ejemplo, un carro, o le aparejó un viaje que le salió por allá a Europa, que ella siempre había orado por ese viaje, y hay personas que dicen, uy, tan creída, ahora quién se va a aguantar, dice que por allá, y ahora va a mandar las fotos en todas esas redes, por allá en Francia. Si tenemos comunión, ¿qué debemos hacer? Nos gozamos por la persona porque hayamos escuchado que estaba anhelando un viaje para Europa. Entonces nos gozamos que Dios le concedió a esa persona ese privilegio de ir. Bueno, entonces, pero miren lo que dice, aquí concluye esta parte de teniendo buena relación, Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros. Tremendo. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué tremendo, mis amados. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Por eso cuando no entendemos el contexto de iglesia pasan muchas cosas. Cuando un hermano cae, el Señor nos manda a extender la mano para restaurarlo, para restaurar la persona, y no el pie para pisotearle. Y eso es lo que pasa mucho, porque no hemos entendido el concepto de iglesia. Aquí lo acabamos de leer.
También otro contexto es sobrellevando las cargas. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Mire que todo está hablando y refiriendo al Señor. Ya leímos en Romanos 13:8, amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido. Siempre habla de cumplir, o sea, habla de obedecer. Cuando tú miras el uno al otro, siempre es obediencia. Aquí, como leímos, acabamos de leer: misericordiosos y perdonándonos unos a otros como también nos perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios también nos perdonó. O sea, Dios espera de nosotros que todo lo que Él hace por nosotros hagámoslo también con los demás. Para eso es comunión. Eso es iglesia. Eso es iglesia. La iglesia no es un recinto, aunque aclaro, es necesario tener un recinto donde reunirnos. Por ejemplo, la iglesia primitiva se reunía en el aposento alto. ¿Sí ves? Es necesario, claro. Y también, si Dios nos permite, si es para adorar al Señor, tenemos que tener lo mejor para el Señor en ese recinto. Pero ese no es el énfasis. El énfasis somos nosotros, las personas que aman al Señor, que nos reunimos en un contexto de comunión. Por eso acabamos de leer ahorita, dice: sobrellevar las cargas los unos a los otros. Usted escucha, por ejemplo, una conversación ahí tomando tinto aquí en la iglesia y una hermana le está contando a la otra: no, imagínese que es que esta hermana no sé qué voy a hacer y ven esta situación, estoy en esta situación. Y la otra hermana, usted escucha que están hablando y dice: no, vamos a orar. Pero en su corazón usted dice: yo también voy a orar. Voy a orar por esta persona, esta hermanita que está como sufriendo. Usted no dice nada. Y se acuerda: ay, Señor, mira la hermanita que me escuché el domingo que estaba en una situación, ayúdala. Estamos sobrellevando las cargas a nosotros a nosotros. Wow. ¿Se entiende lo que es iglesia? Comunión. Bueno, sigamos, porque yo me quedo aquí, ya me quedé aquí. Bueno, no tener comunión falsa. Bueno, dice: soportándonos y perdonándonos a nosotros, Efesios 4:2, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia. Aleluya. Y Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros. ¿Sí? Ahí habla de soportarnos, perdonándonos a otros si alguno tuviera queja contra Dios. Ok. Otro contexto de unos a otros es no tener comunión falsa. La hipocresía Dios la aborrece. Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Sí ves? Porque somos miembros los unos a los otros, estamos en comunión todos. Y Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros. Dice: echando la mentira, y no mintáis, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos. Menos le vamos a mentir a un hijo de Dios. Eso es importante. Alentarnos unos a otros también nos manda el Señor. En Tesalonicenses 4:18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y en el versículo 5:11, Tesalonicenses: por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, ¿sí? Unos a otros, eso es comunión, mis amados. Y podemos hablar mucho al respecto. Se puede hablar de esa comunión en términos de unidad, en la cual se experimenta la participación. Aleluya. Nos unimos para fortalecer la unidad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la cena del Señor. La cena del Señor es la comunión. Muchos le llaman: hoy tenemos la comunión. Porque la cena del Señor es sinónimo de comunión. Porque Dios nos mandó a tener comunión los unos con los otros. 1 Corintios 10, 16 al 17 dice: la copa de comunión, la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión. Ojo, está hablando de la cena del Señor, de la sangre y de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Habla de la unidad. Porque pues todos participamos de aquel mismo pan. Está hablando de la comunión como una unidad. Otro de los aspectos también que nos fortalece en unidad es la profesión pública de fe. Cuando recibimos a Cristo en un acto de comunión, en que la persona se hace partícipe de una comunidad que participa de su fe. O sea, ya dijimos, se convierte al Señor y participa en una comunidad de fe. Lo que dicen Hechos 2, 41 y 42. Es ese acto de unirse a esa comunión de fe que se proclama de los santos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en
doctrina de los apóstoles, es la comunión otra vez unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Otro aspecto que nos fortalece la unidad es el culto público. Aleluya. Ahí donde cantamos, donde oramos, donde adoramos, contemplando a Dios, nos revela al Señor y poniendo atención a su comunicación. Nos unimos al oír la palabra del Señor. Hechos 2:46 y 47 dice: perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, o sea, la cena del Señor, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios. ¿Sí ve? Todo eso es la comunidad, eso es la iglesia de Cristo. Hay un fin, hay una comunión donde el fundamento es Cristo. Entonces, mis amados, la iglesia en su totalidad y cada miembro en particular es habitada por Cristo y está unida por su Espíritu Santo. Si Cristo no está ahí, si Cristo está en el corazón de la iglesia, pilas, ojo, alerta, esa persona no ha nacido de nuevo y no pertenece a la iglesia de Cristo, aunque esté en la iglesia cristiana, que en 8 días vamos a ver las 2 clases de iglesia. Y termino con un versículo, Juan 15, 4 al 5, porque la vida de cada uno es la vida en Cristo, mis amados, que Él es el fundamento de la iglesia. Dice Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esa es la iglesia, permanecer en Cristo y en comunión con alguien que también está en Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, mis amados, para conclusión, esta vida nos hace santos. La comunión tiene que ver con que todos tenemos la vida, la misma vida juntos. Esa es la iglesia. Tenemos la misma vida juntos, el mismo objetivo juntos, la misma acción juntos, el mismo énfasis juntos. No es por separación. Lo común de nosotros es la vida de Cristo en nosotros. Los que experimentamos la vida que tenemos como vida en Cristo, es Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Eso nos ayuda a fortalecernos en una santa comunión. Oremos. Padre, damos gracias por esa vida que nos has dado, porque aún todo el Nuevo Testamento nos habla mucho de estar en Cristo, en Él, en el amado. Oh Señor, gracias por esa realidad de tu palabra en nosotros. Gracias, Señor, por ayudarnos a ser parte, por introducirnos, involucrarnos en tu iglesia. Esa iglesia por la cual tú vienes. Esa iglesia que está en comunión, primero contigo y con los demás. Que tenemos el mismo objetivo de crecer adorándote, desarrollándonos en ti. Esa es tu iglesia por la cual tú vienes. Ayúdanos a ser parte y que nuestra comunión siga creciendo en todo para tu gloria y honra en Cristo Jesús. Amén. El Señor continúe bendiciéndoles. Muchas gracias.